Los obreros encontraron zapatos que no debían existir. En enero de 1987, mientras renovaban el ala oeste del antiguo convento de Santa Teresa en Tlaxcala, sus martillos atravesaron una pared que sonaba hueca. Detrás había algo que llevaría décadas oculto. El aire que salió de esa habitación olía a humedad y a algo más, algo que les erizó la piel antes de encender las linternas. La habitación no tenía ventanas. Las paredes estaban cubiertas de espejos rotos, algunos aún colgando de marcos carcomidos por el tiempo. Contenido sensible, esta historia aborda temas de maltrato infantil y encierro. Se tratará con el respeto que merece, pero lo que más los perturbó fueron los zapatos. Docenas de zapatos infantiles, alineados contra la pared del fondo como soldaditos de cuero gastado. Todos tenían algo grabado en la suela. Fechas que no tenían sentido. El capataz de la obra, don Evaristo Morales, había trabajado en decenas de demoliciones. Había visto habitaciones selladas, con tesoros olvidados, documentos históricos, hasta esqueletos de animales. Nunca había visto algo así. Los zapatos estaban perfectamente organizados, como si alguien hubiera tenido todo el tiempo del mundo para colocarlos. Don Evaristo era un hombre práctico. Había crecido en Tlaxcala escuchando historias sobre el convento, pero las consideraba supersticiones de viejas. Su abuela le había contado que las monjas tenían métodos peculiares para disciplinar a las internas, métodos que preferían mantener en secreto. El convento había funcionado como internado para niñas de familias acomodadas entre 1890 y 1965. Las hermanas de la Divina Providencia educaban a las hijas de terratenientes, comerciantes y políticos locales. Era un lugar respetado, un lugar donde se forjaba el carácter. Por lo tanto, cuando don Evaristo encontró las primeras frases talladas en las paredes, no supo qué pensar. «No existo», decía una. «Soy nadie», afirmaba otra. Las letras eran pequeñas, grabadas con algo punzante, uñas, quizás, o algún objeto metálico. La habitación medía 3 metros por 4, no tenía mobiliario. Solo espejos rotos y esos zapatos que parecían esperar algo. El piso era de piedra fría, pulida por décadas de rodillas, que se habían arrastrado por él, porque eso era lo que hacían las niñas ahí dentro, reflexionar. Pero había algo que no encajaba. Don Evaristo revisó las fechas grabadas en los zapatos. La más antigua decía 1920, la más reciente, 1963. 43 años de zapatos acumulándose en esa habitación. Sin embargo, el convento no había empezado a funcionar como internado hasta 1890 y las primeras internas no llegaron hasta mediados de esa década. Por lo tanto, esos zapatos habían llegado ahí mucho después de que el lugar se convirtiera en lo que era. Don Evaristo contó 128 pares, 128 niñas que habían dejado sus zapatos en esa habitación. La pregunta era simple: ¿por qué? La respuesta la tenía Esperanza Vázquez. 82 años, viuda, exinterna del convento entre 1942 y 1946. Vivía en una casa de adobe a 6 cuadras del lugar, y cuando se enteró del descubrimiento, pidió hablar con don Evaristo. Esperanza recordaba el cuarto de reflexión. Recordaba el miedo que sentían las niñas cuando la Madre Superiora pronunciaba esas 2 palabras. Reflexión significaba castigo. Significaba horas encerrada en un lugar donde tu propia imagen te observaba desde todos los ángulos. Las enviaban ahí por faltas menores, por hablar durante el rosario, por reírse en el comedor, por mirar demasiado tiempo por las ventanas, como si el mundo exterior fuera más interesante que las oraciones. La Madre Superiora, una mujer alta y delgada llamada Sor Remedios, creía que la reflexión purificaba el alma. Pero Esperanza sabía algo más.
algo que había guardado durante 40 años. Las niñas que entraban al cuarto de reflexión salían diferentes, no solo asustadas, diferentes, como si hubieran perdido algo esencial, algo que las hacía ser quienes eran. Por lo tanto, cuando don Evaristo le mostró las fotografías de los zapatos, Esperanza no se sorprendió. Los reconoció. Algunos habían pertenecido a sus compañeras. Zapatos de cuero negro con hebillas plateadas. Zapatos que habían caminado por los pasillos del convento, que habían corrido en el patio durante los recreos, que habían permanecido inmóviles durante las largas horas de oración. Esperanza le explicó a don Evaristo cómo funcionaba el castigo. Las niñas entraban con los zapatos puestos, pero cuando salían descalzas. Sus zapatos se quedaban ahí como una ofrenda, como un recordatorio, como una prueba de que habían estado en ese lugar donde no debían haber estado. Antes de seguir, quiero que reflexiones sobre esto. Si alguna vez te subestimaron o no te creyeron cuando algo te lastimó, escribe "yo creo" en los comentarios ahora. Suscríbete, porque el próximo paso lo cambia todo. ¿Crees que Esperanza debería contar toda la verdad o hay secretos que es mejor guardar? Don Evaristo escuchó el testimonio de Esperanza con creciente inquietud. La anciana le describió el interior del cuarto con una precisión que lo estremeció. Los espejos cubrían cada pared. El techo también tenía espejos. Una niña encerrada ahí no podía escapar de su propia imagen. Se veía desde todos los ángulos. Se multiplicaba hasta el infinito. Pero lo peor, según Esperanza, no eran los espejos, era el silencio. El cuarto estaba construido de tal manera que ningún sonido del exterior llegaba hasta ahí. Las niñas podían gritar, llorar, golpear las paredes. Nadie las escucharía. Solo sus propios reflejos serían testigos de su desesperación. Esperanza había estado ahí 3 veces. La primera por susurrar durante la misa, la segunda por negarse a comer el guiso de lentejas que le provocaba náuseas, la tercera por algo que prefirió no decir. Cada vez había salido un poco menos ella misma. Por lo tanto, cuando don Evaristo le preguntó por qué los zapatos tenían fechas, Esperanza guardó silencio durante varios minutos. Después le contó algo que cambió todo. Las fechas no eran cuando las niñas entraban al cuarto, eran cuando dejaban de existir. Sor Remedios tenía un sistema, un método para quebrar la voluntad de las internas más rebeldes. Las encerraba en el cuarto hasta que dejaran de ser quienes eran antes de entrar, hasta que aceptaran ser nadie. Solo entonces podían salir, solo entonces podían volver a ser alguien, pero alguien diferente. Alguien obediente. La Madre Superiora grababa la fecha en los zapatos cuando consideraba que la transformación estaba completa. Cuando la niña había muerto simbólicamente y había nacido una nueva versión de sí misma. Una versión más dócil, más controlable, más quebrada. Don Evaristo sintió náuseas. Le preguntó a Esperanza cuánto tiempo duraban estos encierros. La anciana le respondió que dependía de la resistencia de cada niña. Algunas cedían en horas, otras tardaban días. Las más rebeldes podían pasar semanas ahí dentro, pero había algo que no le estaba contando. Algo que se adivinaba en sus ojos cuando miraba las fotografías de los zapatos. Don Evaristo era bueno leyendo a las personas y sabía cuando alguien ocultaba información importante. Por lo tanto, insistió. Le preguntó directamente si todas las niñas habían salido vivas del cuarto de reflexión. Esperanza lo miró con una mezcla de tristeza y miedo. Después le contó la verdad que había guardado durante décadas. No todas regresaban. Carmen Salinas tenía 8 años cuando desapareció. Había llegado al convento en septiembre de 1943. Enviada por unos padres
que no podían controlarla. Era una niña vivaz, curiosa, que hacía demasiadas preguntas y se negaba a aceptar las respuestas fáciles. Sor Remedios decidió que necesitaba una lección profunda. La enviaron al cuarto de reflexión un martes por la mañana. Era octubre y el aire ya tenía esa frialdad que presagiaba el invierno. Carmen entró descalza, como era costumbre. Sus zapatos se quedaron en el pasillo, esperándola. Pero Carmen nunca salió. Esperanza recordaba los días siguientes. Las monjas dijeron que Carmen había enfermado, que sus padres habían venido por ella durante la noche, que estaba mejor en casa, recuperándose. Las niñas no debían preguntar, las niñas no debían hablar de Carmen Salinas. Pero Esperanza había visto los zapatos de Carmen en el cuarto. Los había reconocido cuando las llevaron ahí por tercera vez, meses después. Zapatos marrones con cordones blancos. Zapatos que tenían grabada la fecha. Octubre 15, 1943. La fecha en que Carmen dejó de existir. Por lo tanto, cuando don Evaristo revisó nuevamente las fotografías, empezó a entender el horror real de lo que había encontrado. No eran solo zapatos de niñas castigadas, eran zapatos de niñas que habían desaparecido. Zapatos de niñas que habían entrado al cuarto de reflexión y jamás habían vuelto a salir. Don Evaristo contactó al Archivo Histórico de Tlaxcala. Quería confrontar los registros oficiales del convento con las fechas de los zapatos. Quería saber si existía correspondencia entre las fechas grabadas y reportes de desapariciones o muertes de internas. La archivista, una mujer joven llamada Claudia Herrera, le ayudó a revisar los documentos. Los registros del convento eran meticulosos en algunos aspectos y extrañamente vagos en otros. Había listas detalladas de las niñas que ingresaban, con nombres completos, fechas de nacimiento y datos de los padres. También había registros de las que se graduaban o eran retiradas por sus familias. Pero había huecos, nombres que aparecían en los registros de ingreso, pero no tenían fecha de salida. Niñas que simplemente desaparecían del papel sin explicación. Claudia contó 37 casos entre 1920 y 1963. 37 niñas que habían entrado al convento, pero no había registro de su salida. Por lo tanto, cuando compararon estas fechas con las grabadas en los zapatos, encontraron coincidencias inquietantes. No todas, pero suficientes para confirmar las sospechas. Los zapatos pertenecían a las niñas desaparecidas. Los zapatos eran lo único que quedaba de ellas. Don Evaristo decidió investigar más profundo. Habló con otros ex-internos del convento. Habló con familiares de las niñas desaparecidas. Habló con vecinos que recordaran algo sobre esos años. Cada testimonio agregaba una pieza al rompecabezas. Cada pieza hacía el cuadro más claro y más terrible. Pero había algo que seguía sin cuadrar. Algo que lo mantenía despierto por las noches. Si las niñas habían muerto en el cuarto de reflexión, ¿dónde estaban sus cuerpos? ¿Qué había pasado con ellas después de que dejaran de existir? La respuesta estaba en el sótano. Don Evaristo había notado que el piso del cuarto de reflexión tenía una ligera pendiente hacia el centro, como si hubiera un desagüe oculto, como si el cuarto hubiera sido diseñado para que los líquidos fluyeran hacia un punto específico. Cuando revisó con más cuidado, encontró lo que buscaba, una tapa de hierro forjado, pintada del mismo color que el piso para disimularla. Estaba sellada con argamasa vieja, pero el tiempo había hecho su trabajo. Con una palanca logró abrirla. Debajo había un túnel que se extendía hacia el norte, un túnel que comunicaba el cuarto de reflexión con el sótano principal del convento. Don Evaristo siguió el túnel con una linterna, el corazón latiéndole tan fuerte que podía escucharlo en el silencio subterráneo.
El túnel terminaba en una cámara amplia, excavada directamente en la roca. Las paredes estaban ennegrecidas por el fuego. El piso estaba cubierto de cenizas. En el centro había los restos de lo que parecía haber sido un horno de piedra. Un horno lo suficientemente grande para incinerar un cuerpo humano. Don Evaristo encontró fragmentos de huesos entre las cenizas. Huesos pequeños, huesos de niña. También encontró objetos personales que habían resistido el fuego. Un rosario de cuentas de madera. Una medalla de la Virgen de Guadalupe. Un anillo con una piedrita azul. Por lo tanto, la verdad quedó clara. El cuarto de reflexión no era un lugar de castigo espiritual. Era una cámara de ejecución. Las niñas que no quebrantaban bajo la presión psicológica eran eliminadas. Sus cuerpos eran incinerados en el sótano. Sus zapatos eran guardados como trofeos. Sor Remedios había sido más que una educadora estricta. Había sido una asesina en serie que había operado durante décadas bajo la protección de la autoridad religiosa. Había matado a por lo menos 37 niñas, quizás más. Había borrado sus existencias de la historia oficial. Había convertido sus zapatos en recordatorios de su poder absoluto. Don Evaristo salió del sótano con las manos temblorosas. Tenía que reportar el descubrimiento a las autoridades. Tenía que asegurar que las familias de las víctimas conocieran la verdad. Tenía que cerrar una herida que había estado abierta durante décadas. Pero cuando emergió del túnel, encontró a Esperanza Vázquez esperándolo en el cuarto de reflexión. La anciana había venido sola. Había caminado 6 cuadras con su bastón. Había convencido al vigilante de que la dejara entrar. Había bajado las escaleras hasta el sótano. Esperanza lo miró a los ojos y le dijo algo que lo estremeció. Ella ya sabía lo que había encontrado. Lo había sabido durante 40 años. Había sobrevivido al convento precisamente porque había entendido las reglas del juego. Había aprendido a quebrar antes de que fuera demasiado tarde. Por lo tanto, cuando don Evaristo le preguntó por qué no había hablado antes, Esperanza le respondió con una pregunta. ¿Quién le habría creído? ¿Quién habría investigado las acusaciones de una niña traumatizada contra una institución respetada? ¿Quién habría arriesgado su reputación para buscar justicia para unas internas desaparecidas? Esperanza había hecho lo único que pudo hacer: sobrevivir, guardar la verdad hasta que alguien más la descubriera, esperar a que las pruebas hablaran por sí mismas, esperar a que llegara el momento en que su testimonio fuera creíble. Don Evaristo entendió la lógica aplastante de su argumento. En los años 40 y 50, la palabra de una niña no valía nada frente a la autoridad de las monjas. Las familias que enviaban a sus hijas al convento querían creer que estaban en buenas manos. La sociedad no estaba lista para escuchar acusaciones tan graves, pero ahora sí, ahora había evidencia física, ahora había huesos, cenizas, objetos personales. Ahora había zapatos con fechas que correspondían a desapariciones documentadas. Ahora la verdad tenía peso suficiente para ser escuchada. Esperanza le pidió a don Evaristo que hiciera algo más, que buscara el diario de Sor Remedios. Le explicó que la Madre Superiora llevaba un registro detallado de sus actividades. Un registro que había visto por casualidad una vez, cuando había sido enviada a limpiar el despacho como castigo menor. El diario estaba escrito en latín. Tenía tapas de cuero negro y páginas amarillentas por el tiempo. Sor Remedios documentaba cada aspecto de la vida conventual, incluyendo las sesiones de reflexión. Describía el proceso psicológico de quebrantamiento. Analizaba las técnicas más efectivas para destruir la voluntad de las niñas. Don Evaristo encontró el diario exactamente donde Esperanza le había dicho que estaría.
En el despacho de la Madre Superiora, dentro de un escritorio de madera tallada, en un cajón secreto, detrás de otros cajones. Esperanza recordaba su ubicación después de 40 años. El diario confirmaba todo lo que habían descubierto. Sor Remedios describía a las niñas como especímenes de laboratorio. Experimentaba con diferentes tipos de presión psicológica, registraba los tiempos de resistencia, clasificaba a las internas según su capacidad de adaptación. Las entradas, más escalofriantes, describían las ejecuciones. Sor Remedios las llamaba liberaciones. Escribía que estaba liberando a las niñas del pecado de la rebeldía, que las estaba enviando directamente al cielo, purificadas por el sufrimiento, que era un acto de misericordia divina. Por lo tanto, cuando las autoridades finalmente llegaron al convento, tenían evidencia suficiente para reconstruir décadas de crímenes. Tenían los huesos, las cenizas, los objetos personales. Tenían los zapatos con fechas. Tenían el diario de la perpetradora. Tenían el testimonio de Esperanza. La investigación oficial duró 8 meses. Los forenses identificaron los restos de 23 niñas diferentes. Los historiadores reconstruyeron la lista completa de víctimas. Los psicólogos analizaron el perfil criminal de Sor Remedios. Los sociólogos estudiaron las condiciones que habían permitido que los crímenes permanecieran ocultos durante décadas. Sor Remedios había muerto en 1967. 2 años después del cierre del convento. Se había llevado sus secretos a la tumba, convencida hasta el final de que había actuado por el bien de las niñas. Su diario no mostraba remordimiento, solo satisfacción por el trabajo cumplido. Pero había algo más en el diario, algo que cambió la perspectiva de toda la investigación. Algo que don Evaristo leyó una noche mientras revisaba las entradas de los últimos años de funcionamiento del convento. Sor Remedios no había actuado sola. La Madre Superiora mencionaba en sus escritos a otras personas involucradas en las operaciones del cuarto de reflexión. Hablaba de ayudantes que transportaban los cuerpos, de cómplices que alteraban los registros oficiales, de autoridades locales que hacían vista gorda a las irregularidades. La red de encubrimiento era más amplia de 1901, lo que nadie había imaginado. Incluía a otras monjas, empleados del convento, funcionarios municipales, e incluso algunos padres de familia que preferían creer que sus hijas habían muerto por causas naturales en lugar de investigar las circunstancias reales. Por lo tanto, la historia del cuarto de reflexión no era solo la historia de una asesina en serie con hábito religioso. Era la historia de una comunidad completa que había elegido el silencio sobre la verdad. Era la historia de un sistema que protegía a los perpetradores y abandonaba a las víctimas. Don Evaristo siguió investigando durante meses después de que terminara la investigación oficial. Quería entender cómo había sido posible que los crímenes permanecieran ocultos durante tanto tiempo. Quería saber por qué nadie había hecho las preguntas correctas. Quería identificar a todos los responsables, directos e indirectos. Descubrió que varias familias habían sospechado la verdad, pero habían elegido no investigar. Descubrió que algunos funcionarios habían recibido reportes de irregularidades, pero habían archivado los casos sin seguimiento. Descubrió que la Iglesia había trasladado a Sor Remedios varias veces en su carrera, siempre después de rumores o acusaciones que nunca se investigaron completamente. El patrón era claro. La sociedad había estado dispuesta a sacrificar a las niñas más vulnerables para mantener la estabilidad de sus instituciones. Había preferido la comodidad de la ignorancia al dolor de la verdad. Había elegido proteger a los adultos poderosos en lugar de a los menores indefensos. Pero había
algo que seguía molestando a don Evaristo, algo que no encajaba completamente en el cuadro que habían reconstruido. Los zapatos estaban demasiado bien organizados, demasiado perfectamente alineados, como si alguien hubiera pasado mucho tiempo ordenándolos, como si fuera importante que cada par estuviera en su lugar exacto. Esperanza tenía la respuesta a esta pregunta también. Le explicó que Sor Remedios visitaba el cuarto de reflexión regularmente, incluso después de que dejara de funcionar como prisión. Iba ahí para meditar, para recordar su trabajo, para contemplar los zapatos como si fueran reliquias sagradas. La Madre Superiora había convertido el cuarto en un santuario privado dedicado a sus crímenes. Un lugar donde podía revivir la sensación de poder absoluto que había experimentado al quebrantar la voluntad de las niñas. Un lugar donde podía convencerse de que había sido un instrumento de la voluntad divina. Por lo tanto, cuando el convento cerró en 1965, Sor Remedios se aseguró de que el cuarto de reflexión fuera sellado de manera que nadie pudiera alterarlo. Quería preservar su obra. Quería que los zapatos permanecieran exactamente como ella los había dejado. Quería que su legado perdurara, aunque fuera en secreto. El cuarto tapiado era su museo personal del horror, su colección privada de trofeos, su manera de inmortalizarse a través del sufrimiento que había causado. Don Evaristo entendió entonces por qué el aire que había salido del cuarto olía a algo más que humedad, olía a maldad concentrada, olía a décadas de secretos guardados, olía a la presencia persistente del mal que había habitado ese espacio, pero también entendió algo más importante. Entendió que encontrar el cuarto no había sido casualidad, había sido necesidad. La verdad había estado esperando el momento correcto para salir a la luz. Las víctimas habían estado esperando justicia. Los secretos habían estado esperando ser revelados. El último día de la investigación oficial, don Evaristo regresó al cuarto de reflexión acompañado por Esperanza. Querían despedirse del lugar. Querían cerrar un círculo que había estado abierto durante demasiado tiempo. Querían honrar la memoria de las niñas que habían muerto ahí. Esperanza colocó flores sobre cada par de zapatos, flores blancas, para la pureza que las niñas habían perdido, flores que nunca habían recibido en sus funerales, porque nunca habían tenido funerales, flores que representaban el amor que habían merecido y nunca habían conocido. Don Evaristo leyó los nombres de las víctimas identificadas. 37 nombres, 37 vidas truncadas por la crueldad de una mujer que se creía autorizada por Dios para decidir quién merecía vivir. 37 historias que nunca habían podido ser contadas. Mientras leía los nombres, los espejos rotos del cuarto parecían multiplicar las flores hasta el infinito, como si cada reflejo fuera una niña diferente, como si todas hubieran regresado para recibir el reconocimiento que se les había negado en vida. Esperanza lloró por primera vez en décadas, lloró por sus compañeras muertas, lloró por los años de silencio forzado. Lloró por la niña que había sido antes de entrar al cuarto de reflexión por primera vez. Lloró por todas las niñas que nunca habían podido crecer y convertirse en las mujeres que estaban destinadas a ser. Don Evaristo entendió que había sido más que testigo de una investigación criminal. Había sido testigo del proceso de sanación de una comunidad entera. Había ayudado a cerrar heridas que habían estado infectándose durante generaciones. Había contribuido a que la verdad ocupara el lugar que siempre había merecido. Pero
Cuando estaban a punto de salir del cuarto por última vez, Esperanza notó algo que los demás habían pasado por alto. En la pared del fondo, detrás de donde habían estado los zapatos, había una inscripción diferente. No era como las frases desesperadas que habían tallado las otras niñas. Era más elaborada, más deliberada. La inscripción decía: «Aquí yace la infancia, asesinada por quienes juraron protegerla, recordada por quien logró sobrevivir». La letra era diferente, más madura. Don Evaristo se dio cuenta de que había sido tallada mucho después que las otras frases. Quizás años después, quizás décadas después. La inscripción había sido hecha por alguien que había regresado al cuarto como adulto. Esperanza sonrió por primera vez desde que había comenzado la investigación. Le confesó a don Evaristo que ella había tallado esa frase. Había regresado al convento en 1975, 10 años después de su cierre, cuando ya era una mujer casada con hijos propios. Había encontrado la manera de entrar al cuarto de reflexión. Había querido dejar un testimonio que perdurara. Había sido su manera de honrar a sus compañeras muertas. Su manera de prometerles que nunca las olvidaría. Su manera de convertir el lugar de horror en un memorial privado para las víctimas. Su manera de transformar el silencio en testimonio. Por lo tanto, cuando don Evaristo le preguntó por qué no había mencionado antes que había regresado al cuarto, Esperanza le respondió que no había sido el momento correcto, que necesitaba que él descubriera la verdad por su propia cuenta, que necesitaba que las pruebas hablaran antes que los testimonios, que necesitaba que la justicia llegara de manera orgánica, no forzada. Don Evaristo comprendió la sabiduría de esa estrategia. Si Esperanza hubiera contado toda la verdad desde el principio, habría parecido una anciana con teorías conspirativas. Habría sido fácil descartar su testimonio como producto de un trauma mal procesado. Habría sido fácil ignorar sus acusaciones como exageraciones de la memoria. Pero al permitir que la investigación siguiera su curso natural, Esperanza había conseguido algo más poderoso. Había conseguido que la verdad se descubriera de manera independiente. Había conseguido que las pruebas físicas respaldaran cada una de sus afirmaciones. Había conseguido que su testimonio fuera la confirmación de hechos ya establecidos, no el punto de partida de una investigación incierta. La estrategia había funcionado. La verdad había salido a la luz. Las víctimas habían recibido justicia póstuma. Los responsables habían sido identificados y señalados públicamente. La comunidad había enfrentado su pasado y había aprendido de él, pero había una última revelación esperando. Algo que cambiaría la perspectiva de todo lo que habían descubierto. Algo que don Evaristo encontraría por accidente mientras empacaba los últimos objetos del cuarto de reflexión. Detrás de uno de los espejos rotos, pegado a la pared con cera de vela endurecida, había un sobre amarillento. Dentro del sobre había una carta escrita por Carmen Salinas, la niña de 8 años que había desaparecido en octubre de 1943. La carta estaba dirigida a su madre. Carmen había logrado escribirla durante sus últimos días en el cuarto de reflexión, usando un pedazo de carbón que había encontrado en alguna parte. Había escrito en el reverso de una estampa religiosa, aprovechando cada milímetro de papel disponible. La carta decía: «Mamá, estoy en el cuarto de los espejos y no creo que vaya a salir. La monja mala dice que tengo que dejar de ser Carmen para poder irme, pero yo no quiero dejar de ser yo. Si me encuentras algún día, quiero que sepas que traté de ser buena, pero no pude. Te amo mucho y espero que no te pongas muy triste. Cuida a mi muñeca y dile que siempre fui valiente». Don Evaristo leyó la carta con lágrimas en los ojos. Era el testimonio más puro de lo que había pasado en ese cuarto.
Era la voz de una víctima que había encontrado la manera de trascender su propio asesinato. Era la prueba de que algunas niñas habían entendido exactamente lo que les estaba pasando y habían elegido morir siendo ellas mismas en lugar de vivir siendo alguien más. Carmen había preferido la muerte a la aniquilación de su identidad. Había elegido desaparecer físicamente antes que desaparecer psicológicamente. Había defendido su derecho a ser quien era hasta el último aliento. Había sido, en el sentido más profundo de la palabra, una heroína. Esperanza lloró cuando don Evaristo le leyó la carta. Carmen había sido su compañera de cuarto durante las pocas semanas que había estado en el convento. Había sido una niña alegre, inteligente, llena de vida. Había sido exactamente el tipo de niña que Sor Remedios no podía tolerar. La carta de Carmen cambió el significado de toda la investigación. No se trataba solo de una asesina en serie que había matado por sadismo o por poder. Se trataba de una guerra ideológica entre dos visiones del mundo. Sor Remedios representaba el autoritarismo que buscaba crear seres humanos idénticos, obedientes, vacíos de personalidad propia. Carmen representaba la individualidad que se negaba a ser moldeada por la fuerza. Por lo tanto, los crímenes del convento no habían sido solo asesinatos, habían sido genocidios de la personalidad, intentos sistemáticos de exterminar la diversidad humana. Esfuerzos organizados para reemplazar la autenticidad con la uniformidad. Las niñas que habían sobrevivido, como Esperanza, habían pagado un precio terrible por su supervivencia. Habían tenido que sacrificar partes esenciales de sí mismas para evitar ser eliminadas completamente. Habían tenido que fingir ser menos de lo que eran para poder seguir existiendo. Don Evaristo entendió que la investigación del cuarto de reflexión tenía implicaciones que iban más allá del caso específico. Era una ventana a los mecanismos de opresión que operaban en toda la sociedad. Era una lección sobre cómo las instituciones podían ser usadas para destruir lo mejor de la naturaleza humana. Era un recordatorio de la importancia de proteger a los más vulnerables. La historia se volvió pública 3 meses después de que terminara la investigación oficial. Los medios de comunicación cubrieron el caso con amplitud. Las familias de las víctimas recibieron la atención y el respeto que se les había negado durante décadas. La comunidad de Tlaxcala inició un proceso de reflexión sobre su propio papel en los eventos. El convento fue convertido en un centro de memoria histórica. El cuarto de reflexión fue preservado exactamente como había sido encontrado, pero con placas explicativas que contextualizaban los objetos y las inscripciones. Los zapatos fueron exhibidos en vitrinas individuales, cada uno acompañado por la información disponible sobre su propietaria. Esperanza se convirtió en guía voluntaria del lugar. Contaba la historia a los visitantes con una serenidad que había adquirido después de décadas de guardar silencio. Explicaba que el memorial no era solo para recordar a las víctimas, sino para educar a las futuras generaciones sobre los peligros del autoritarismo disfrazado de virtud. Don Evaristo siguió trabajando en construcción, pero nunca olvidó lo que había encontrado en el convento. Se convirtió en activista por los derechos de la infancia. Usaba su experiencia para concientizar sobre la importancia de escuchar a los niños cuando reportan abusos. Recordaba constantemente que los adultos tienen la responsabilidad de proteger a los menores, no de quebrantarlos. La carta de Carmen fue enmarcada y colocada en el lugar central del memorial. Se convirtió en el símbolo de la resistencia ante la opresión. Recordaba a los visitantes que siempre existe la opción de elegir la dignidad sobre la supervivencia, que algunos valores son más importantes que la vida misma, que la autenticidad
Es un derecho humano fundamental. Pero la historia no terminó ahí. 5 años después del descubrimiento, llegaron noticias que cambiaron todo otra vez. Un investigador de la Universidad Nacional había encontrado documentos en los archivos del Vaticano que mencionaban al convento de Tlaxcala, documentos que sugerían que las autoridades eclesiásticas habían sabido de las irregularidades desde mucho tiempo antes. Los documentos revelaban que Sor Remedios había sido investigada por la Iglesia en 1951, después de que varios padres de familia presentaran quejas formales sobre la desaparición de sus hijas. La investigación había encontrado evidencia suficiente para remover a la Madre Superiora de su puesto. Pero en lugar de procesarla criminalmente, la Iglesia había decidido transferirla a otro convento. Sor Remedios había continuado operando en instituciones religiosas hasta su muerte en 1967. Había tenido acceso a niñas vulnerables durante 16 años adicionales, después de que las autoridades eclesiásticas confirmaran sus crímenes. Era imposible saber cuántas víctimas más había hecho durante esos años finales. El encubrimiento institucional había sido más profundo y más deliberado de lo que nadie había imaginado. La Iglesia había priorizado su reputación sobre la seguridad de las niñas. Había elegido mover el problema en lugar de resolverlo. Había permitido que una asesina serial continuara operando con pleno conocimiento de sus crímenes. Don Evaristo sintió una mezcla de vindiciación y horror cuando se enteró de estos documentos. Por un lado, confirmaban que su investigación había sido correcta y necesaria. Por otro lado, revelaban que la tragedia había sido aún más extensa de lo que habían descubierto. Habían encontrado la punta del iceberg. Esperanza recibió las noticias con la misma serenidad con que había enfrentado todo lo demás. Le dijo a don Evaristo que no se sorprendía, que siempre había sabido que el problema era más grande que una sola monja enferma en un solo convento, que había vivido lo suficiente para entender cómo operan los sistemas de poder cuando se sienten amenazados. La revelación de los documentos del Vaticano generó una segunda ola de investigaciones. Se revisaron los archivos de otros conventos donde Sor Remedios había trabajado. Se buscaron patrones similares en otras instituciones religiosas de la época. Se entrevistó a sobrevivientes de otros lugares que habían experimentado métodos disciplinarios similares. Los hallazgos fueron escalofriantes. Sor Remedios no había sido una excepción. Había sido parte de una cultura institucional que toleraba y hasta promovía el maltrato extremo como método educativo. Había operado en un sistema que valoraba la obediencia sobre la humanidad. Había sido producto de una ideología que consideraba a los niños como objetos que podían ser moldeados por la fuerza. Por lo tanto, la historia del cuarto de reflexión se convirtió en algo más que el relato de una asesina serial. Se convirtió en una investigación sobre los fundamentos de la autoridad en las sociedades tradicionales. Se convirtió en una reflexión sobre los límites éticos del poder institucional. Se convirtió en un llamado a repensar las relaciones entre adultos y menores. Don Evaristo siguió investigando durante años. Documentó casos similares en otros países de América Latina. Estableció conexiones con investigadores internacionales que estudiaban patrones de abuso institucional. Contribuyó a crear una red de académicos, activistas y sobrevivientes que trabajaban para prevenir tragedias similares. Esperanza vivió hasta los 96 años. Siguió contando su historia hasta pocos meses antes de su muerte. Educó a miles de visitantes sobre la importancia de crear instituciones que protejan a los vulnerables en lugar de explotarlos.
Demostró que es posible transformar el trauma en sabiduría y el silencio forzado en testimonio poderoso. El día que murió, don Evaristo encontró una carta que había dejado para él. La carta decía: «Gracias por hacer las preguntas correctas. Gracias por no rendirte cuando la verdad era difícil de aceptar. Gracias por demostrar que siempre es posible elegir la justicia sobre la comodidad. Ahora las niñas pueden descansar en paz porque su historia ya fue contada». Don Evaristo leyó la carta en el cuarto de reflexión, rodeado de los espejos que ya no reflejaban horror, sino memoria. Los zapatos seguían ahí, pero ya no eran trofeos de una asesina. Eran testimonios de niñas que habían existido, que habían importado, que habían merecido mejor suerte de la que habían recibido. La historia había cambiado. Ya no era una historia sobre víctimas olvidadas. Era una historia sobre víctimas recordadas. Ya no era una historia sobre crímenes impunes. Era una historia sobre crímenes reconocidos y condenados. Ya no era una historia sobre silencio forzado. Era una historia sobre verdad finalmente revelada. ¿Habrías abierto esa puerta tapiada o esperado refuerzos? Escribe «abriría» o «esperaría» en los comentarios. Si te impactó esta historia, dale like y suscríbete al canal. Quiero saber desde dónde nos escuchas. Comenta tu ciudad y si alguna vez sentiste que nadie te creía cuando algo te lastimó. Tu comentario es importante y nos ayuda a entender hasta dónde llegan nuestras historias. Compártelo con alguien que necesite recordar que las voces de los más vulnerables siempre merecen ser escuchadas. Cada historia que contamos trae una lección poderosa y un giro justo, porque la verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que la mentira cómoda.